¿Qué miedo tenías allá ese pequeño Antonio en Wilde, ahí en la provincia de Buenos Aires? O ganas, No, o pasión, o yo voy a hacer esto. ¿Cómo venía ese momento? bueno, no, mi familia es una familia italiana, Sí. entonces se escuchaba bastante ópera y nada, tenía mucha memoria para las canciones de la ópera y se dieron cuenta mis abuelos que yo tenía oído, mi abuelo había tocado el clarinete en Italia y bueno, apareció la posibilidad de estudiar piano en el barrio y yo cuando vi el instrumento como si ya lo conociera, ¿no? Mira vos, qué virtuosismo, ¿no? O sea que ya venías de la panza con las manos de pianista. No lo sé si las manos sí el oído, porque en Claro. realidad cuando yo era chiquito había tenido una otitis muy grande, Mira entonces vos. como le hicieron una promesa a San Antonio para que me cure, siempre mi abuela pensaba que me había dado más oído todavía, el santo, entonces el oído fue lo que me llevó al piano, no los dedos. Y en eso de que vos decís del oído que te llevó al piano, hoy lo seguís teniendo, obviamente, y si tendrías la posibilidad de hablar con San Antonio, ¿no? Más allá de las Sí, creencias populares que tienen nuestros sí, padres, nuestro abuelo, ¿qué le dirías sí, a San sí. Antonio? No, son siempre, es mi santo y por supuesto soy devoto de mi propio santo, como muy tradicional de lo que es mis padres son italianos, es un Claro. nombre muy italiano, y fue un santo que en realidad fue un gran orador, un gran sabio, un gran que hacía grandes discursos, así que también, bueno, en este concierto, por ejemplo, siempre Sí. que es un concierto particular porque además de tocar voy a explicar la música al Ah, público, ah, bueno, qué bueno. siempre le digo, ayúdame a hablar con inteligencia y a convencerle a la gente que la música clásica es tan hermosa como es y que la gente que es otra música distinta, pero que también vale mucho la pena ser disfrutada. Vos recién hablabas de oído, yo te decía de tus manos prodigiosas, vos decías que es oído. Ahora, para lo que no tenemos oído, no tenemos esas manos prodigiosas y que nos podemos solamente asentar en una banca como espectadores, ¿qué tenemos que llevar para disfrutar? Te lo digo de este punto, esta pregunta va básicamente por decir, che, no, este tipo es muy conocido, yo cómo voy a ir a verlo si no sé nada de piano. ¿Es necesario saber o es ir a No, no, disfrutar la lo verdad no, que... el piano es un instrumento que está muy presente en la música argentina, en el Claro. folclore, en el tango, y es un instrumento que la música clásica estuvo muy presente también desde el comienzo del virreinato, Claro, como un país es llano, en gran parte hasta llegar a estas tierras, pero también hay valles, se pudo transportar fácilmente, a diferencia de otros países latinoamericanos, y estuvo muy presente el instrumento. Entonces, primero dejarse llevar por el sonido del instrumento y sí, sí tratar de reconocer como si fuera un discurso poético, donde hay alguna repetición, donde me parece como en la poesía que hay una repetición, porque en la música instrumental, al no tener palabra, lo que tiene siempre es algún guiño que el oyente lo plantea alguna idea musical, puede ser tranquila, puede ser apasionada, puede ser rápida, el piano tiene mucho rango expresivo, es un claro. instrumento que es el más completo, puede imitar incluso una orquesta entera, pero por momentos puede ser muy íntimo, también se usa mucho en los boleros, el piano es un instrumento muy que uno sabe que está ahí. Pero en la música clásica, al no haber palabra, hay que dejarse llevar por ver qué partecitas vuelven a repetirse y dónde reconozco algún patrón que se va repitiendo y cómo va teniendo también los artistas una fantasía de salirse de ese patrón y cómo son las vueltas. Es muy parecida a la poesía, la música clásica. Mira, mira, mira qué lindo. ¿Y qué te da la música clásica? O en la vida personal, ¿no? Aparte de vivir, de interpretar y todo esto, ¿qué te da a tu salud, a tu cuerpo, a tu vida diaria? Bueno, lo que más me da es, primero es un medio de comunicación que Sí, me permite comunicarme con un montón de gente y a mí en lo personal me da una enorme tranquilidad, ¿no? Es como una meditación, realmente estudiarla, practicarla, que tiene su disciplina, ya es una disciplina que, bueno, a uno, cuando a mí me faltan esas horas de trabajo de técnico, después de trabajo de la expresión, es incomparable, porque es un momento de reconcentración, una reconcentración tan grande que en mi caso yo no lo pude soplantar con otra cosa, ¿no? Nada me claro. llena tanto como a mí mismo me da una gran, una abstracción, una tranquilidad de poder estar también conmigo mismo.
¿Qué son los premios que recibiste, los CONEC, que recibiste otros premios más a lo largo? Los premios son algo que son sorpresivos, los más Sí, lindos, como Conex o el premio del mejor pianista en Lituania o el de los críticos musicales, generalmente también de concursos cuando uno es joven. En realidad ayudan, dan un impulso, pero es el público el mejor premio, ¿no? Que la gente le guste lo que uno hace y bueno, como pasa aquí en Salta, que es la cuarta vez que vengo, o quinta, bueno, la gente, los que organizan confían en mí y se pueda producir también un vínculo con los músicos de acá. Pude tocar incluso por iniciativa sí. de músicos en Cafayate o en Metán, capaz que era el primer concierto de música clásica de piano en muchos años y eso es algo que es el mejor premio. ¿Con qué repertorio nos vamos a encontrar, Antonio? Bueno, es un repertorio que me pidió pues, especialmente la comitiva de la Comisión de Mozarteum armar un concierto que tenga abarcar, que sea un poco didáctico. Así que es un concierto que nace cuando el piano nació, Sí, por 1750, que era un instrumento muy pequeño, mucho más que el actual, y que nació en Italia. El piano se llamaba forte piano, no se llamaba piano, sino forte piano, porque podía hacer sonidos fuertes y suaves. Y el primer compositor es un compositor veneciano, Galuppi, que fue maestro de Mozart también, y fue uno de los primeros que adoptó en Italia este instrumento. Y luego ya van los autores románticos de Alemania, como Weber o Mendelssohn, y también de Chopin, que es la época que el piano empezó a ganar el claro. tamaño y la expresión arrebatada que tiene hoy. Y después hay una música de la época del simbolismo e impresionismo francés de Debussy, y luego una serie de danzas criollas de Ginastera de cómo se adaptó el piano al folclore. Así que es un recorrido argentino, ¿no? Sí, llenaste era Entonces es un impresionante. recorrido que no tomando a todos los compositores, bueno, porque no está Beethoven, de pronto no pude meter todo, pero bueno, es un panorama de cómo fue desarrollándose y lo voy a ir explicando también con el micrófono, como Claro. haciéndole a la gente entender cómo un instrumento, cuando no había radio, o cuando no había long play ni nada de eso, era un instrumento crucial en la vida social de tanto pueblos como ciudades, y hasta que apareció la radio, era un instrumento que incluso en los barcos de marina o en, o en una fonda, en una taberna, hasta en el Far West siempre había un piano o una pianola para que suene algo. Antonio, el día que se desocupa de hacer todas sus obligaciones, sus trabajos, aparte de desocuparse de sus cosas personales, familia y todo lo que resta, Ujú. a ver, no sé, Beethoven, Mozart, qué es lo que no puede Sí. faltar cuando vos te pones a tocar el piano? Ya en ese gusto de Antonio, ¿no? O sea, más allá de que no se lo estás presentando a nadie, sino que es para en el momento de decir, che, a mí me gusta escuchar, qué sé yo, de los Rolling, por decirte algo, o de Beatles. Sí, 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 bueno, me gusta bastante el rock, sí, me gusta mucho, o sea, tanto a mí me ocurre que como soy pianista, de pronto me gusta mucho escuchar, tocar instrumentos de cuerda barrocos, tipo Bach, ¿no? claro. Tocar el violín, el clarinete, me gusta oír ópera y también me gusta el rock, el pop, clásico, ¿no? Desde los Beatles hasta Michael Jackson me gusta, bandas argentinas, no, me gusta mucho, lamenté mucho la muerte de Patricio Rey, o sea, siempre viví mi vida en la época que me tocó y con la música de mi época, en la música que no es clásica, me ha acompañado como cualquier adolescente o joven. La música clásica es una música que va a lo sublime y la música que es popular también llega a emocionar muchísimo desde otro lugar, quizás no con esa elevación espiritual, pero sí con mucha fuerza emotiva. Entonces para mí no es como extraña la música de los 80 o que fue cuando yo era adolescente o niño. ¿Qué te dice el músico de otro lado en este contacto ya con el argentino en sí? En general, bueno, yo estoy por viajar a Alemania ahora, Sí, parto el 16 de agosto y una gira por Alemania. Y lo que yo noto, el año pasado estuve en Francia, sí, sigo desde que soy chico, que estudié en Europa, bueno, sí, casi siempre hago una gira eh, anual. Bueno, lo que nuestra selección ha sido un ejemplo
muestra cabal de cómo es el temperamento y la habilidad técnica de los deportistas y también de los músicos argentinos, muy similar. O sea, primero que hay una gran dosis de técnica y Sí, una gran dosis de una emotividad que nos da un poco la distancia, un poco la multiculturalidad que tiene el país. Así que se valora mucho eso que nos dio Piazzolla o que nos dieron ciertos folcloristas, ¿no? Así sí, que yo siento que siempre de un país como el nuestro ha surgido Marta Argerich o Daniel Barenboim, porque claro, estar tan lejos también hace mirar el mundo de otra forma. Lo mismo pasa en el cine, que siempre es muy premiado, el cine argentino. Es decir, es un país muy rico culturalmente, no digo que otros no, pero tiene una característica especial que no solo se ve en el fútbol, sino en en todo, múltiples disciplinas. Sí, claro. sí, sí, eso es real. No, sí, eso es así. Yo no puedo compararme, pero sí siempre me sorprendo de que el vínculo con el exterior no se me ha cortado y siento que tenemos una manera de tocar el piano que ya la han tenido grandes pianistas como Cucci o Pugliese o Mariano Mores en lo popular y Claro. también en lo clásico con Bruno Belver, con Barenboim, con Marta Argerich. Hay una forma de tocar el piano argentina, que es une el ritmo que da lo latinoamericano con la emoción que vino de mucha inmigración, también la difusión del instrumento por el país, que fue realmente, incluso acá en el Museo de Salta, hay pianos antiquísimos que demuestran que desde 1780 había pianos en esta zona. Muy bien, Qué Natal. siente Antonio cuando está tocando? No, yo la verdad que me siento un privilegiado de poder hacer este trabajo, de poder transmitir algo que es como agarrar un museo, como si fuera el Claro. Museo del Louvre y traérselo a la gente. Es un privilegio, es una bendición. Y si te cometo un pequeño error, no me lo culpo, porque siempre soy un ser humano y eso es una cuestión de que la gente valora más la entrega y yo siento generalmente mucha alegría. Aunque esté cansado, ya me siento en el piano porque cansa viajar, vivimos lejos, todo es lejos acá en Argentina. Claro. eh, entonces, pero siempre me da una sensación de plenitud y sobre todo se me va totalmente todo cansancio. Yo me concentro y me siento que es el momento más feliz del día. Entra Dios o tu creencia, la que vos creas, y te dice, Antonio, tenés que elegir tu profesión. ¿Pianista o qué elegís? ¿Nuevamente elegís pianista? No la podría cambiar, realmente no. Tendría muchas que me gustan y hago un montón de cosas que me gustan mucho, pero Sí. no lo podría cambiar.